Perdona, Néstor, sí, pero hay que recordar que en realidad fue alguien que era parte del CONICET, no es el CONICET quien genera todo esto, y al contrario, los primeros el mismo CONICET es el que hizo las pruebas de investigación que demostraron su inutilidad. Y que después eso se transforma en un problema político. Tanto es así que, si no recuerdo mal, de finales de campaña se suscitó la reinvestigación de la crotoxina, como si el hecho de que hubiera sido investigada durante un periodo en el cual gobernaba un partido marque que eso fue una investigación errónea, y ahora, como está otro partido político, hay que reflotar la investigación para demostrar si tiene utilidad o no. Yo creo que eso es muy grave. Yo no sé si sucede en otros países, sucede en el que yo vivo. Sí, está bien, yo creo que sí que sucede en otros países con los mismos matices de lo que decía Eduardo, pero creo que lo importante es qué pasa acá. Está bien, afuera pasa, bueno, pero eso no es bueno. Nos comparamos con ciertos países para ciertas cosas y nos comparamos con otros para otras cosas. Cuando queremos decir, justificar que lo que estamos haciendo mal está bien, tomamos un parámetro como puede ser el Ministerio de Salud Pública del Uruguay, con el respeto que me merece el Ministerio de Salud Pública del Uruguay, pero no nos comparamos con la FDA de Estados Unidos. Entonces, ¿con quién nos comparamos? No busquemos el elemento comparativo. Yo creo que es tan malo en Uruguay como es acá, como es en Alemania, como es en España para los distintos productos. De cualquier manera, ese es el problema. Existe acá y existe en otras partes. Y la idea de esta charla de hoy es tratar de ver de qué manera nosotros podemos ayudar a frenar, si se quiere, o dar pautas a los médicos referentes a cómo encarar este tipo de cosas. A mí me queda claro que aquello que se inicia como algo que darle al paciente al cual la medicina clásica ya no le puede ofrecer nada, y que está pintada en las palabras de lamentablemente no hay más nada que hacer, que le dice el médico al familiar o a los pacientes, que es terrible, como si la medicina se acabase en el momento en que se termina la cirugía, la radioterapia o la quimioterapia, lo cual es un absurdo. Siempre hay algo que hacer mientras el paciente está vivo, siempre hay algo que paliar, ya que no podemos curar. Lo que pasa, como marcaba bien Ernesto, quizás la instrucción médica no sea la suficiente como para que el médico sepa encarar esa etapa. Decía que una situación es esa, el charlatanismo en ese momento, y otra es la extensión del charlatanismo hasta a partir del momento del diagnóstico del paciente oncológico, o acompañando a las terapéuticas habituales, en las cuales se pone en riesgo la vida del paciente, cosa que vamos a hablar en el bloque siguiente dando nombres específicos. ¿Qué pasa con crotoxina? ¿Qué pasa con Hansi? ¿Qué pasa con los filipinos? ¿Qué pasa con la macrobiótica? Etcétera, etcétera. Todos temas que forman parte del charlatanismo que en este momento es vigente en nuestro medio. De manera tal entonces que vamos a dejar para el bloque siguiente para mencionar esos distintos puntos. Nos vemos. Nos vamos a referir entonces en este bloque al charlatanismo vigente en la Argentina, o sea, cuáles son en nuestra tarea de asistencial oncológica, cuál es el porcentaje mayor de charlatanismo al cual uno tiene acceso. Yo voy a comenzar, quizás la crotoxina ha sido la piedra fundamental en la difusión de todo esto, que ha tenido a su vez sus beneficios secundarios. Por ejemplo, el problema de la crotoxina, y lo hemos dicho varias veces en este programa, permitió un acceso a la verdad diagnóstica mucho más fluida de lo que era antes de la crotoxina, a la verdad diagnóstica. No tiene mucho que ver con la verdad pronóstica, insisto con ese tema, que son dos cosas distintas. Una cosa es ver que un paciente o el paciente que tiene cáncer, y otra cosa es qué va a pasar con ese cáncer, donde la verdad pronóstica cuesta un poco más todavía por parte del médico enfrentarla adecuadamente, y también por supuesto por parte del paciente y los familiares. No así la verdad diagnóstica. Yo recuerdo que más de 25 años atrás eran muy pocos los pacientes que conocían su verdadero diagnóstico. Hoy día son muy pocos los pacientes que no conocen su verdadero diagnóstico. Lo de la crotoxina fue un fenómeno social muy importante, como de alguna manera también introdujo el doctor Gildesa el tema de la cosa política. Todo se vio mezclado en una época particular. Yo formé parte de la comisión de oncólogos en el tema de crotoxina. Fue una experiencia muy dura para todos nosotros, para los que formamos parte de esa comisión. Fuimos denigrados, amenazados, se nos panfleteó, se pusieron nuestros nombres en las paredes, se nos trató de todo. Realmente detrás de algo que era nada,
y que movilizó muchísimo a la sociedad. Crotoxina todavía siguió, como decía Gildesa, revitalizándose a través del tiempo, pero de alguna manera hubo una actitud de parte del gobierno bastante aceptable. La gente criticaba en aquella época, creo que era Conrado Storani que estaba, criticó la actitud de él. Yo creo que realmente no había otra manera de moverse. Creo que frenar lo de Crotoxina fue muy difícil. Yo recuerdo algún padre de algún chico con enfermedad oncológica bañado en nafta con un fósforo en la mano amenazando prenderse fuego si no se le daba Crotoxina. Mantenerse duro frente a esas situaciones no era para nada sencillo. Sin embargo, se mantuvo una actitud bastante coherente. Se llegó a un informe final que fue publicado en solicitadas amplísimas del CONICET informando qué había pasado con las experiencias que se hicieron. Curiosamente nadie las leyó, o parece nadie haberlas leído, porque en realidad cuando ustedes hablan no solo con la gente común, sino con los médicos, no recuerdan que se hayan llegado a conclusiones respecto a Crotoxina. Es como si en realidad hubiese sido que una mano borró el tema Crotoxina y nunca más se habló, pero que no hubo definición médica, y sí hubo definición referente a ese tema. Se reaviva el proceso Crotoxina a punto de partida de nuevas experiencias que se intentan hacer, de alguna manera desvalorizando las experiencias anteriores, que no me parece mal que eventualmente se haga. Lo que me parece mal es la publicidad de todo eso, o los fines que persiguen esa publicidad, que creo que son más serios que la experiencia en sí. Pero previo a la Crotoxina existían otra serie de charlatanismos en nuestro medio. Yo recuerdo así al pasar desde el lapacho colorado que venía, o lapacho rojo que venía de Tucumán, que creo que sigue viniendo, desde las gotitas de la madre no sé cuánto que vienen de Chile, que se originan en un convento que las produce una monja y que van, ese tipo de charlatanismo sobre todo está afectado un sector importante de Córdoba, Río Cuarto para ser más exacto, donde el charlatanismo parece tener mucha vigencia. La jaula eléctrica que tenía un denominado médico, ponía dentro de una jaula eléctrica a los pacientes. Yo he conocido pacientes con quemaduras por apoyarse contra esa jaula eléctrica. El DNA, el famoso DNA, que se utiliza todavía y que está administrado por médicos. Por supuesto, todos productos teñidos, como se decía antes, de un barniz científico, pseudocientífico. Muy difícil de diferenciar para el paciente o el familiar realmente frente a qué está. Pero hoy día yo diría que el problema es Hansi, relativamente es los filipinos, relativamente es la dieta, pero me gustaría que cada uno se explayase sobre cada uno de esos temas, mencionando su propia experiencia como médico asistencial, qué es lo que piensa, como vos conocés bastante, Hansi, ¿por qué no comentás un poquitito? Bueno, yo creo que uno tendría que diferenciar qué es, cómo se llega a un producto apto para los seres humanos con potencialidad de cura o de paliación del cáncer, del charlatanismo. Y eso es el método científico. Existe algo que es el método científico. Le recuerdo que la definición de la investigación clínica empieza diciendo que se trata de experimentos en seres humanos. Experimentos en seres humanos. Así que lo único que diferencia, no lo único, pero una de las cosas que diferencia a un investigador clínico, a alguien que trata de saber si ese producto es eventual o potencialmente útil en un ser humano, de Mengele, por ejemplo, es el método científico. Eso está sujeto a reglas técnicas, a reglas éticas, la Convención del CINSC y un montón de organismos internacionales que regulan la investigación médica o biomédica en seres humanos. Así que yo creo que lo más criticable, o uno de los aspectos más criticables de todo esto, es que se ha alterado el método, o no se ha respetado el método, o no se ha seguido el método. Como siempre le digo a los pacientes, yo no sé si el Hansi o la Crotoxina o cualquier otro producto sirven o no sirven. Es más, aun cuando sirvieran, las cosas estuvieron mal hechas, porque si no, el fin justifica los medios.
Es lo mismo entonces que si nosotros creemos que un asesino debe pagar, yo voy y lo voy a justiciar por mi propia mano. No, él lo mató, pero está mal. Lo tenemos que someter a la justicia, para eso está la justicia, es una sociedad y están las reglas. Mirá, perdóname, Eduardo, mirá cómo leo tu mensaje. Si bien este programa está dirigido a médicos, pueden no médicos estar viendo este programa, de hecho lo ven. ¿Cómo puedo yo recibir el mensaje como no médico? En realidad el doctor Casap está diciendo entonces que no sabe si sirve o no sirve. Por ahí sirve. Claro, yo creo que ahí ese es el peligro. Porque vos lo que me decías de la pena de muerte, como poner el ejemplo, hay gente que está de acuerdo con que sí, que habría que justiciarlo de propia mano. O sea, creo que en esa ambigüedad, donde los médicos seguimos utilizando en las definiciones la metodología científica, porque seguimos utilizando la metodología científica en las definiciones, es donde la gente encuentra la duda. Lo que para nosotros es normal decir, porque si yo digo que si esta mesa la pongo en la terraza vuela, la metodología científica me dice, bueno, primero tengo que ponerlo en la terraza a ver si vuela, antes de decir que no vuela, ¿cierto? Pero pasa lo mismo con respecto a eso. Yo creo que hay que ser más, en algunos aspectos debemos ser más taxativos. Sí. Me gustaría que fueras más taxativo. Sí, no, esa introducción la hice con respecto específicamente al tema de Hansi. Sí. Quizá no estamos en este momento en la generalidad de la conversación, sí, ahora estamos en un tema particular. Sí. Y el tema particular a mí me tocó vivirlo. Una vez hace 2 años, en donde de la Dirección Nacional de Oncología del Ministerio de Salud Pública de nuestro país, me llaman para que opine ante una situación que se había presentado. ¿Cuál era la situación? 2 personas, un médico y un no médico, decían que tenían un producto contra el cáncer. Ese producto provenía de unos cactus, etc. Eso lo viví yo, fue en el Paseo Colón 568, en el 4º piso. Y entonces, bueno, vimos las cosas, vimos los comentarios que hacía esta gente sobre una supuesta actividad antitumoral, y entonces la respuesta fue la relacionada con esto que veníamos hablando. Muy bien, señores, participen dentro de los organismos oficiales y realicen las pruebas de investigación clínica. Nunca más supe de eso, lo único que supe después fue lo que todo el mundo sabe a través de los diarios y de las publicaciones. Es decir, ¿a dónde iba el comentario? Específicamente, no es que son perseguidos o no es que existe una confabulación internacional. En este caso particular, que es el del Hansi, yo lo viví, el ministerio o los organismos que dependían del ministerio le ofrecieron a los médicos y no médicos que creían que tenían potencialidad curativa a utilizar esos medios para llegar a la verdad, y no lo aceptaron. ¿Pero qué pasó con el ministerio después entonces? No sé, ellos se acercaron al ministerio y después no estuvieron proclives a hacer el estudio que se... Bueno, yo no sé más qué pasó. ¿Qué pasó con Salud Pública después, lo que es público? ¿Cómo es? Porque una de las cosas que dicen los pacientes es, bueno, pero Salud Pública lo aprobó. En realidad no es así, ¿cómo es el...? No, lo que yo sé es que el medicamento tiene, a través de los recovecos de la letra chiquita de la ley, una autorización como producto homeopático. Producto homeopático no tiene, no sé por qué razón que desconozco técnicamente, la necesidad de los requisitos que plantean los productos no homeopáticos para ser sujetos a aprobación gubernamental. Yo estaba tratando de recordar si hay algún producto homeopático que se da por vía parenteral, y no lo hay. Esto no quiere decir que lo que uno no pueda tomar no sea tóxico o no pueda generar algún tipo de fenómeno secundario, pero el hecho de hacerlo por vía parenteral, el caso del Hansi, con los riesgos que nosotros conocemos que produce, nosotros tenemos pacientes con infecciones graves, algunas mortales, a punto de partida de inyecciones del Hansi, el cual no sabemos en qué condiciones se prepara. Supongamos en el mejor de los casos que sea agua nada más, pero yo no sé si agua limpia o agua sucia en todo caso. En pacientes que tienen un riesgo incrementado de posibilidad de infección. Creo que eso es grave. Nosotros hemos tenido oportunidad de ver pacientes que, haciendo nada más que Hansi, tenían un síndrome cushingoide, lo cual está hablando de que en realidad no solamente se estaba utilizando ese presunto medicamento, sino que se estaban dando corticoides a los pacientes. Y bien sabemos que el corticoide produce una serie de fenómenos secundarios que parecen beneficiosos y que pueden ser atribuidos al Hansi, en el sentido de mejorar la condición general, mejorar el apetito y demás, pero a su vez engendran riesgos también importantes, usar corticoides cuando no sabemos que lo que está haciendo el paciente es corticoide.